Muy buenas tardes. Vamos a concluir con nuestra introducción a las reglas de la conducción melódica para el contrapunto. Ya tratamos varios puntos en en las clases anteriores y ahorita vamos a ver nada más los últimos aspectos en lo que llamamos conducción de voces. Y nada más aquí les quiero mencionar ya para terminar en este bloque que tenemos ciertos giros melódicos que van a dar intervalos que resultan por la suma del movimiento de las notas o del movimiento melódico. Por ejemplo, en este caso tenemos en este giro melódico fa, la, si, y la suma de estos tres sonidos en sus extremos suman una cuarta aumentada. Entonces, estos, eh, estos intervalos de cuarta aumentada que resultan por suma o que se dan en los extremos de un giro melódico no son buenos y los vamos a evitar también en la conducción de nuestras melodías. Entonces, por eso dice aquí evitar. Recordarán que ya vimos también giros melódicos que sumaban séptimas o novenas y ya habíamos dado observaciones con respecto a eso y eso lo hicimos con anterioridad. Acá estamos hablando de que la suma está dando una cuarta aumentada. El tritono es un intervalo que consideramos por el momento, digamos, un tanto como problemático porque irrumpe en la melodía. Desde el punto de vista histórico, el tritono no fue un intervalo del todo bien visto en la música sacra, y esto se documenta desde el canto gregoriano hasta la polifonía renacentista. El intervalo de cuarta aumentada o tritono toma una función más importante dentro de los desarrollos de la tonalidad y sobre todo en la música del periodo barroco. Como nosotros estamos tratando de hacer líneas vocales lo más simples y sencillas que sean posibles, en este caso, este tipo de giros melódicos, en lugar de que nuestra melodía se vuelva simple y fácil, la tiende a ser un poquito más disonante. Entonces vamos a evitar este tipo de giros. Pero ¿cómo se permite? Vean aquí, tienen el mismo problema. Tenemos, por ejemplo, el fa, la, si y la suma de estas tres notas da la cuarta aumentada en los extremos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí el tritono, o sea, la cuarta aumentada, se resuelve. Es decir, cuando la cuarta aumentada que resulta de la suma de sonidos, como en este caso, se continúa o se resuelve por semitono, en esos casos vamos a considerar que el intervalo fue neutralizado, fue resuelto y podemos usar este tipo de giros en nuestros contrapuntos. Por ejemplo, nos quedaría entonces de esta forma. La nota do ya nos ayudó a neutralizar este problema. ¿Sí? Ahí se puede ver claro cómo la resolución permite que usemos este tipo de recursos. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí pueden ver que tenemos un arpegio, pero el problema es que en los extremos se forma una quinta disminuida, que es la inversión de la cuarta aumentada. Nuevamente vamos a evitarlo porque es demasiado atractivo el efecto de este arpegio disminuido y de esta quinta disminuida que resulta por suma de notas en los extremos. Entonces, ¿cómo se podría llegar a utilizar en un caso de necesidad? Podríamos utilizar esto si el fa, por ejemplo, lo resolvemos por semitono. Nuevamente el principio del semitono nos permite resolver estas tensiones en la melodía. Entonces la nota mi ya nos permite neutralizar. Sin embargo, no son giros que tienen preferencia por la cualidad disonante que tiene, pero se puede usar eventualmente de esta forma, resuelto, pero no de esta, donde falta resolución. Recuerden que estamos hablando de intervalos que resultan de la suma de notas que están en los extremos. Obviamente la cuarta aumentada y la quinta disminuida no las podemos usar en la construcción de la melodía. En este caso están resultando por suma. Ahora, acá tenemos este ejemplo donde se permite. Ahora aquí tenemos otro ejemplo de la cuarta aumentada que resulta por suma del movimiento melódico. Aquí pueden ver el si y el fa forman la cuarta aumentada. Para que este giro se pueda usar, estamos obligados a bajar a la nota mi para producir una resolución de semitono. Entonces fíjense que aquí la idea es que se produjo la cuarta aumentada, pero hay resolución por semitono. Se produjo aquí la quinta disminuida, pero hay resolución por semitono. Y aquí está la cuarta aumentada, pero se compensó la melodía por semitono.
Entonces la nota mi ya neutraliza esto. Esto entonces son recursos que podemos usar, pero sobre todo en casos de dificultad, cuando ya no tenemos muchas opciones para mover las voces en nuestros contrapuntos. Pero de hecho no es recomendable que hagamos este tipo de giros melódicos que son muy disonantes. La tendencia en la práctica del contrapunto del siglo XVI, la tendencia de los compositores del siglo XVI era evitar precisamente este tipo de giros. Pero bueno, nosotros ya dimos la premisa que consiste en que este intervalo disonante se resuelva por semitonos. Ahora, por último, vamos a mencionar ya para concluir las reglas de la conducción melódica. Por último, vamos a observar algunas indicaciones para el intervalo melódico de octava. El intervalo de octava no es problemático, se puede usar en nuestras conducciones melódicas, nada más que como es un intervalo grande, puede producir tal vez cortes dentro de la conducción melódica. La octava no es un intervalo difícil de cantar, es mucho más fácil inclusive que una sexta mayor, eh, pero bueno, la idea no es abusar de este tipo de intervalo porque es un intervalo grande. Bien, el primer ejemplo que tenemos, esta indicación de evitar se refiere a este ejemplo. Esto lo podemos utilizar sin mayor problema. Acá podemos ver un salto de octava con el concepto de compensaciones. O sea que esto está dentro de lo que hemos trabajado y esto se permite sin reservas. Ahora vamos a ver algunos recursos para el salto de octava donde no hay compensación. Ya saben que aquí esto decimos que no hay compensación. ¿Por qué no hay? Porque el movimiento melódico es en la misma dirección que el salto. Entonces aquí no hay compensación. Pero ¿qué hay? Hay grado conjunto. Eso sí es importante. Ahora, cuando hagamos este tratamiento de la octava, aquí estamos obligados a compensar, es decir, cambiar la dirección. Y vean que aquí hay una excepción a la regla que vimos antes, porque en los extremos del giro melódico se está formando un intervalo de novena y en este caso menor. Bueno, esta es una excepción que se puede hacer en los saltos de octava, donde se forma en los extremos de la conducta este intervalo de novena, que lo habíamos prohibido ya en las clases anteriores, pero recuerden que lo estamos permitiendo solo en el caso de la octava. Y esto nos va a permitir a veces resolver problemas difíciles dentro de los contrapuntos. Por ejemplo, entonces aquí nada más tienen que tener en cuenta que la octava fue abordada en la misma dirección por grado, pero después continuó en dirección opuesta. El resultado es este. Es inevitable que se sienta como un cierto corte en la melodía, pero es correcto. Tenemos otro ejemplo. Aquí el salto de octava no tiene compensación. Aquí pueden ver que la melodía sigue en la misma dirección. Por lo tanto, como lo indica mi flecha, aquí no compensamos el intervalo. Y nuevamente, ¿qué se está produciendo? Una novena en los extremos, de la a si. Pero tenemos un grado conjunto, esto es importante. Aquí ya no hay otro salto, sino un grado conjunto. Y después que estamos obligados a compensar. Esto nuevamente es una excepción a esta forma, que sería la forma, digamos, como la más equilibrada. En lugar de esto, estamos viendo la excepción donde no hay compensación después del salto de octava. Y por último tenemos otro ejemplo donde ahora falta compensación en la octava ascendente en el inicio. Entonces nuevamente que observamos que es un grado conjunto, no se compensa porque viene en la misma dirección, se forma una novena en los extremos de fa a sol, pero esto se permite a condición obligatoria de que después compensemos. De esta forma podemos usar estos giros. Entonces estos son tres ejemplos. Este es el ejemplo normal. Y tenemos una, dos y tres posibilidades para tratar a los saltos de octava. Con la posibilidad de que se formen novenas en los marcos melódicos. Esa sería la excepción a lo que nos estamos refiriendo en estos ejemplos. Y los de arriba se refieren a lo que vimos a problemas de la cuarta aumentada en la suma del movimiento melódico. Estas son todas las reglas sobre la conducción melódica y todas estas reglas que hemos visto en las clases hasta este momento, todo esto constituye las reglas de la conducción de voces. Esto quiere decir que una voz
Cuando hablamos de conducción, una voz tiene una conducta y la conducta la vamos determinando en base a las acciones que se van tomando o las direcciones que va tomando la melodía conforme va avanzando. Entonces ya sea que las melodías se compensen, que se comporten por grados conjuntos, que lleguen a un punto culminante, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado, todo eso son reglas de conducta melódica. Ahora, naturalmente, las reglas de conducción que estamos trabajando son reglas que se están desarrollando para el contrapunto académico. El contrapunto académico es un sistema que está diseñado para la enseñanza. Si nosotros revisamos la música de algún compositor de algún periodo, veremos que las reglas pueden diferir, pero sin embargo, lo importante es que en todos los estilos que revisemos, en cualquier estilo, va a existir una conducta para las melodías. Pueden variar las reglas, pero hay una conducta. Y eso es lo que estudiamos en la conducción de voces, cómo se conduce una voz. Para terminar entonces ya este bloque, tenemos aquí un ejemplo de 4 melodías que se denominan canto firme. Y este va a ser el punto de partida para que en la siguiente clase comencemos a hacer nuestros primeros contrapuntos. Una vez que hayamos visto las clases de cómo hacer contrapunto, empezaremos a asignar las primeras tareas y ejercicios para revisarlas a través de Zoom. Entonces, estas melodías van a servir como referencia para que comprobemos los principios que hemos estudiado. Aquí pueden ver que la melodía que llamamos canto firme es una melodía que se está dando de antemano y a esta melodía le vamos a oponer otra melodía que se va a llamar contrapunto. Todos los cantos firmes deben de comenzar en la tónica y deben terminar en la tónica, y el canto firme siempre va a terminar con un descenso melódico del segundo grado al primer grado. Esta cadencia en todas las melodías de canto firme que descienden por segunda al final, como lo pueden ver aquí, este final es el final gregoriano. Esa es la cadencia que viene de las melodías gregorianas, porque el canto firme tuvo su origen en el canto eclesiástico. Bien, entonces, ¿qué vamos a revisar en los cantos firmes que tenemos aquí? Aquí podemos ver todo lo que hemos estudiado. Por ejemplo, ya pueden analizar la conducta de cualquiera de las melodías propuestas en este ejemplo. Tomemos aquí como referencia. Tengo un salto de tercera que es camino corto y enseguida compensa. Y tengo el grado conjunto que es la nota esencial. Tengo un salto de cuarta que es un salto corto. Este salto antes fue compensado porque viene en dirección opuesta. Después del salto no hay compensación, pero importante, hay grado conjunto. Después de esto tenemos otro grado conjunto y cambia la dirección de la melodía. Un salto o camino corto de tercera, el cual no tiene compensación aquí, porque viene en la misma dirección pero viene por grado, y luego después del salto compensa, y al final tenemos otro salto de tercera que aquí fue compensado pero al final no llevó compensación. Entonces, esta es una melodía muy sencilla, pero que sigue los principios de conducción o de conducta melódica que hemos estudiado. Además, tenemos que ver dos cosas en la forma. En la forma tenemos que ver siempre en la conducta o en la estructura melódica que no hay repeticiones, que no se forman motivos, que eso lo habíamos hablado ya en una clase anterior. Además, tenemos un punto culminante, la nota más alta, que es la que le da dirección a la melodía, y luego viene el descenso. Y tenemos un ámbito. En este caso, los ámbitos lo determina la nota más grave y la más aguda de la melodía. En este caso, nuestro ámbito es de sexta. La nota más grave es do y la nota más aguda es la. Normalmente los ámbitos para las melodías corales y del contrapunto coral las vamos a hacer en ámbitos hasta de una octava. Si nuestras melodías permitimos que se extiendan en un ámbito de décima o mayor, esto pues le dará a la melodía un aspecto poco proporcionado. Entonces tenemos este primer canto firme. Vamos a ver este canto, porque aquí hay un caso que podría ser interesante en la parte media. Primero vemos que el canto comienza con grados conjuntos, lo cual es el principio natural dentro del contrapunto y de la línea vocal. Después tenemos un salto o un camino corto de tercera
pero este salto viene en dirección contraria, por lo tanto aquí hay compensación. Este salto de tercera a su vez compensa o prepara al salto de quinta siguiente. El salto de quinta aquí está compensado y se vuelven a recuperar los grados conjuntos. Aquí está bien claro el equilibrio entre grados conjuntos y los saltos compensados. Tenemos dos saltos consecutivos, pero como hay compensación, cambios de dirección y se recuperan los grados, esto no interrumpe la línea. Sin embargo, aquí hay un giro bastante llamativo. Tenemos un salto de sexta menor ascendente, que ya vimos que estos saltos de sexta menor ascendente los podemos usar dentro de nuestros contrapuntos. Aquí es importante que el autor con una sexta hacia arriba, pero antes compensó. Esto es importante. Y después de la sexta también hay compensación. Es decir, aunque hay otro salto de quinta, pero está compensada la sexta porque se cambió la dirección. Entonces aquí el giro melódico se abre, se vuelve amplio por el salto de sexta compensado con la quinta. Pero que es importante que antes y después vemos grados conjuntos y caminos cortos. Es decir, siempre las melodías que estamos tratando de hacer ahorita, aunque salten, estamos buscando en algún momento recuperar los caminos cortos y sobre todo los grados conjuntos. Ya al final, el final es muy sencillo, el salto de tercera aquí está compensado y luego no hay compensación, pero hay grado conjunto. Estos serían ejemplos muy claros de lo que hemos trabajado. Ahora, en esta melodía, aquí podemos ver en este punto que tenemos un salto de do a sol, de sol a mi. En este caso el salto de quinta, aquí no hay compensación, pero es grado conjunto y después del salto cambia la dirección, por lo tanto aquí nuevamente hay compensación. Ahora, acá podemos ver el principio de lo que hemos hablado anteriormente. Aquí hay un arpegio, fa, re, la, re. Pueden ver que estas cuatro notas forman un arpegio de re menor. Bueno, los arpegios no les vamos a dar preferencia en la conducción melódica. Sin embargo, aquí el arpegio es aceptable porque antes viene compensado, o sea, viene en dirección contraria, viene el arpegio de re menor, en este punto compensa y recupera los grados conjuntos. Entonces eso nos ayuda a equilibrar un poco más este arpegio, pero los arpegios no son la base constructiva de este tipo de melodías, sino que los arpegios necesitamos, digamos, neutralizarlos. Ahora vean que en todas las melodías hay un punto culminante. En esta melodía la nota más baja es re y la más alta es si. O sea que el ámbito es una sexta y esta es la culminación. En esta, la nota más grave es do y la más aguda es el do a la octava alta. El ámbito es de octava, que sería el rango, el ámbito recomendable el límite para una melodía vocal. Idealmente lo que quisiéramos. Y en este caso tenemos la nota más grave es la y la más alta es sol, que es el punto culminante y forma un ámbito de séptima. Entonces está dentro del rango. Entonces recuerden que todas nuestras melodías tendrán un ámbito y tendrán un punto culminante y la preferencia estará sobre los grados conjuntos y los principios de compensación que hemos ido discutiendo. Lo importante en una línea es que los saltos no generen desequilibrios y cortes en la melodía. En ese caso diríamos que la conducta de la melodía no es del todo buena. Sin embargo, conforme los contrapuntos se van avanzando en ellos y se van haciendo contrapuntos a 3, a 4 voces, o inclusive se llega a hacer contrapuntos a 6, 7 u 8 voces, obviamente esos contrapuntos van planteando problemas donde a veces no podemos sostener la pureza de las melodías y vendrán muchas excepciones, lo cual no es problemático una vez que el estudiante ha comprendido las bases de la conducta melódica en el contrapunto vocal. Más adelante, una vez que se han dominado todas estas reglas, podremos hacer algunas excepciones en las conducciones debido ya a necesidades de que estamos en contrapuntos muy complejos o más difíciles. Pero la idea es tratar de cubrir estas reglas dentro de cualquier contrapunto que escribamos. Por el momento esto sería todo. Con esto hemos cerrado ya el primer tema, que es las reglas de conducción melódica y la introducción al canto firme, y lo que sigue es que ya vamos a entrar a materia de contrapunto. Estos cantos se los estoy también dejando ahí en imagen dentro de la clase para que los puedan consultar porque los vamos a usar para las siguientes lecciones. Muchas gracias.